¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, es una bendición realmente que podamos disponer el día de hoy estas plataformas para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir compartiendo de la palabra de Dios y que podamos seguir creciendo como creyentes, como iglesia, aún a pesar de lo que estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy, como pudiste ver en el título, estaremos hablando acerca de la oración. Este privilegio que Dios nos ha regalado como hijos. Y de verdad es sorprendente pensar que un Dios tan grande, tan poderoso, tan santo, tan perfecto, quiera tener comunicación, quiera tener comunión con nosotros, sus hijos, con nosotros los seres humanos. Así que el día de hoy estaremos hablando de este tema que quizá podríamos pasar hasta 6 meses hablando del tema de la oración. Y bueno, hoy abarcaremos pues solamente un poquito al tema, pero espero con mi corazón que pueda ser de gran bendición, que podamos reflexionar y aprender juntas acerca de este tema. Y pues por supuesto vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, pues el día de hoy estaremos considerando este tema, Señor, que es tan vital, tan importante y tan trascendente que podamos entender este privilegio que como hijos tú nos has regalado, ese camino que abrió Jesús para que nosotros el día de hoy simplemente pudiéramos extender, levantar una oración a ti y tú puedas escucharla. Ayúdanos, Señor, a entender, a discernir la profundidad y lo trascendente de la oración. Destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos y que sea como siempre tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que podamos conocer más acerca de esta bendición, de este privilegio y que lo podamos poner por obra correctamente, Señor. Te damos muchas, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como te comentaba, es realmente sorprendente que Dios quiera tener comunión con nosotros y es un privilegio que nosotros debemos de tener presentes todos los días de nuestra vida. Quiero leerte ahí en el Salmo 8, versos 3 y 4, lo que dice el salmista. Y es conforme a lo que yo te estoy comentando. Ahí en el capítulo 8 de Salmos, versos 3 y 4, dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Y realmente es una bendición para nosotros poder entrar, como dice la Escritura, libremente a ese trono de la gracia y de verdad esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Y quiero empezar por mencionarte este pasaje o este verso de Santiago 5:16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. De hecho, este verso seguramente lo has escuchado y quizá te lo sabes de memoria. En la Reina Valera dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero leértela en la traducción de la Palabra de Dios para Todos, que dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y dice la Escritura que nosotros antes de venir a Cristo estábamos enemistados con Dios. Cuando Jesús viene y abre el camino y nos reconcilia de alguna manera con Dios, bueno, aquellos quienes nosotros depositamos nuestra confianza en Él abre el camino y somos reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús.
Entonces ahora estamos nosotros en una relación correcta con Dios. Por eso dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Pero aún ya estando en Cristo, quizá no tengamos una muy buena relación con Dios, porque precisamente la oración es una evidencia de que nosotros estamos bien con Dios. Nosotros oramos porque demostramos que de esa manera estamos confiando en Dios y que tenemos una buena relación con Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos una buena relación quizá con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, si no tenemos una comunicación con ellos, si no hablamos con ellos, si no los conocemos. De la misma manera pasa con nosotros y Dios. Nuestra oración hace evidente que confiamos en Dios y que estamos bien con Dios. Y quiero hablarte también un poquito acerca de la participación de la Trinidad, de las tres personas en la oración de nosotros los creyentes, de nosotros sus hijos. Y en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesús habla acerca de que nosotros debemos de pedir en su nombre. Es una enseñanza que él les hacía en este tiempo, les hizo mucho hincapié a sus discípulos, diciéndoles que todo lo que pidieran en su nombre, él lo haría. Y que esas oraciones tenían que glorificarlo de alguna manera. Quiero leerte ahí en Juan 14, 13 y 14, Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Y dice de esta manera: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y si tú sigues leyendo el capítulo 15, capítulo 16, fue una constante en la enseñanza que Jesús les hacía ver a sus discípulos. Pero como vimos aquí, lo importante de pedir en su nombre es que dé gloria a su nombre. Eso es lo importante. Realmente el decir las palabras en el nombre de Jesús al final de nuestra oración no tiene ningún sentido, ningún significado si nuestra oración no está glorificando a Dios, no está glorificando a Jesucristo, y más aún si no es de acuerdo a su voluntad. Decir en el nombre de Jesús es venir con su autoridad, venir en su nombre ante el trono de la gracia para pedirle al Padre, para agradecerle inclusive al Padre, para honrar al Padre y por supuesto al Hijo también. Entonces, no son las palabras mágicas en el nombre de Jesús, sino es la esencia de la oración, es la esencia de lo que hay en nuestro corazón y que nos dirigimos hacia el Padre. Por lo tanto, lo que importa no son las palabras, sino el propósito detrás de la oración. Eso es orar en el nombre de Jesús. Esa es la esencia de orar con su autoridad. El orar por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios es la esencia de orar en el nombre de Jesús. Jesús, otra de las cosas que les enseñó a sus discípulos, de hecho porque ellos le pidieron, ellos le decían: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y en esta oración modelo, esta preciosa oración del Padre Nuestro, que hoy conocemos como el Padre Nuestro, Jesús les muestra lo que debía contener una oración, más que una forma literal de hacerlo en repetición.
era la enseñanza de lo que debía contener una oración. Entonces podemos entender que orar en el nombre de Jesús es orar con la autoridad y gracias al mérito de Cristo que nosotros nos podemos presentar delante de Dios. Y es orar por cosas que lo glorifiquen y orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé o cómo sabemos si estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Ahí en Efesios 6:18, y acompáñame, Efesios 6:18, dice de esta manera: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y acompáñame también ahí a Judas. Judas solamente tiene un capítulo y vamos a ir al verso 20. Y dice de esta manera. Ay, espérenme porque ando un poquito aquí perdida. Como nada más tiene un capítulo. Judas 20 dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Y dice: orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Y mira, aquí dice: oren en el Espíritu, oren en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando está diciendo que oremos en el Espíritu Santo o en el poder del Espíritu Santo, más que decir las palabras que estamos diciendo, porque en 1 Corintios 14 también se habla de alguna manera acerca de esto, pero ahí lo que Pablo estaba tratando de aclarar es que el don de lenguas, como los otros dones que Dios ha dado a su iglesia, es con el fin de que su iglesia sea edificada. Y en 1 Corintios, como te digo, lo que Pablo está queriendo hacer ver es que el orar en lenguas tendría que ser para edificación de la iglesia y no es la manera de orar en el Espíritu, porque como te explico, todos los dones que Dios nos ha dado son para edificación de la iglesia. Entonces, si nosotros oramos en lenguas y nadie de los que están presentes puede entender lo que estamos orando o puede traducir la oración, pues entonces, ¿de qué manera la iglesia sería edificada? Por eso, a diferencia de los pasajes que leímos ahorita en Efesios 6:18 y en Judas 20, lo que nos está tratando de decir, porque el orar en, lo que quiere decir es por medio de o en conexión con. Entonces nosotros lo podemos entender de esta manera. Orar en el Espíritu, orar en el poder del Espíritu es orar guiados en conexión con el Espíritu Santo. Ahí en Efesios 8:27, acompáñame para allá. Romanos 8, 27, 26 y 27. De hecho, este pasaje son los versos que anteceden a este hermoso versículo que todos nos sabemos, donde dice que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Y estos son los dos versículos que anteceden a este verso, a este pasaje. Y mira cómo dice ahí en Romanos 8, 26 y 27. Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo,
Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y creo que de alguna manera este verso o estos versos también hacen, nos pueden hacer pensar que como aquí dice que el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros con gemidos indecibles, entonces podríamos nosotros pensar que es precisamente el orar en lenguas. Pero más que eso es orar guiados por el Espíritu Santo, porque si prestaste atención al último, dice en armonía con la voluntad de Dios. Entonces nosotros al ser guiados por el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a direccionar a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, entendiendo un poquito la oración de esta manera, podemos, como te comentaba hace unos momentos, podemos ver la participación de la Trinidad, de las tres personas, siendo partes activas de nuestra oración. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, o sea, con su autoridad, guiados por el Espíritu Santo. Oramos en el poder del Espíritu Santo. Y la falta de oración, como te comentaba hace rato, es también pues una evidencia de una falta de confianza en Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él vio la necesidad personal de orar. Él es un vivo ejemplo de que él mismo, siendo Dios, él sintió la necesidad, vio la necesidad, tuvo la necesidad de orar, porque si tú lees la Escritura, podemos observar cómo siempre decía, y Jesús se apartó a orar. Jesús fue a orar. Entonces podemos encontrar en Jesús un claro ejemplo de la necesidad de orar. Y si Él sintió esa necesidad personal en la oración, ¿cuánto más nosotros deberíamos de sentir esa necesidad de orar? La falta de oración también debilita nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios y entonces ser más sensibles a las tentaciones que día a día vienen a nosotros, haciéndonos así quizás más vulnerables a caer en esa tentación y llevarnos quizás a un alejamiento más y más y más de Dios cada vez. Volviendo a Santiago 5:16, este verso que te mencioné al principio, quiero regresar un poquito ahí a Santiago 5:16, donde dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero hacer énfasis en la palabra eficaz. Eficaz quiere decir suficiente para producir un resultado deseado. Te vuelvo a repetir, eficaz quiere decir suficiente para producir un resultado deseado. Entonces, ¿cuál sería una oración eficaz? Pues aquella que contiene lo suficiente para producir un resultado deseado. ¿Y qué es? ¿Cuál sería aquella oración que contiene eso, que contiene lo suficiente? No es el tipo de palabras que uso, no es la forma en que yo me pongo a orar o utilizo para mi oración, no es ninguna de las cosas que podamos pensar, sino es la que va de acuerdo
a la voluntad de Dios. Y una forma de saberlo es cuando nosotros oramos conforme a las Escrituras. Quiero leerte ahí en Santiago, vamos a estar ahí en Santiago, pero un capítulo antes, ahí en Santiago 4, Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La Escritura nos dice que realmente, como seres humanos caídos que somos, dice que nosotros no obtenemos lo de nuestras peticiones porque primero, porque no oramos, porque no se lo pedimos a Dios. Y segundo, porque cuando pedimos solamente, dice aquí, lo que nos causa placer, lo que nosotros deseamos. Y por eso te comentaba ahorita que una oración eficaz, que tiene lo suficiente para resultar para tener el resultado deseado, es aquella que va conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, y como Doris nos hablaba la semana pasada, es importante conocer las Escrituras, es importante llenarnos de la palabra de Dios, es importante memorizar la palabra de Dios, conocerla, para que entonces, como vimos ahí en Romanos 8, el Espíritu Santo pueda guiar nuestras oraciones, pero que esas oraciones sean conforme a la voluntad de Dios. Esa es la esencia de la oración. La esencia de la oración, más que, como te digo, hacerla de una forma, con ciertas palabras. La esencia de la oración es aquella que viene de Dios, de un corazón que ora fervientemente, que confía en Dios y que conoce su voluntad. Por eso es que nosotros debemos de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, orar conforme a su voluntad, y entonces nosotros vamos a tener la certeza de que Dios va a atender nuestras oraciones. A veces hay una manera diferente de ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la podemos ver desde dos perspectivas diferentes, o más bien desde dos maneras diferentes. Una, la voluntad de Dios general para ti y para mí. Y esa la podemos encontrar en la Escritura. En la Escritura vamos a encontrar perfectamente la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Quiere que todos crezcamos en conocimiento, en fe. Podemos encontrar en la Escritura todo lo que Dios quiere para nosotros de manera general. Y nosotros debemos de orar de esa manera. Podemos, inclusive en los Salmos podemos encontrar cientos de oraciones y ahí nosotros podemos encontrar muchas veces aquellas palabras que tenemos en nuestro corazón y que no sabemos cómo expresarlas, y al y al leer los Salmos nosotros podemos encontrar y podemos decir: Señor, esta es mi oración, esto es lo que yo quiero pedirte.
Y hay otra manera de querer conocer la voluntad de Dios, pero de manera particular, en cada uno de nosotros. Yo no sé si Dios quiere que yo trabaje en cierto lugar o en otro. Yo no sé si Dios quiere que yo me vaya a vivir a una ciudad o me vaya a otra o me quede aquí. Esa es una manera diferente de querer conocer la voluntad de Dios en la vida de las personas de manera particular. Y pues ahí es donde también aplica nuestra confianza en Él. Nosotros oramos, pedimos dirección y esperamos tener esa paz o esa afirmación en nuestro corazón de qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros de manera particular en esas decisiones que se nos van presentando en la vida. Pero como te comento, la voluntad de Dios en lo general está aquí en su palabra. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y entonces nosotros vamos a entender que podemos entrar a ese trono de la gracia con la autoridad de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, y entonces nuestras oraciones serán contestadas. Entonces, ¿cómo sé si estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Por eso es que necesitamos conocer las Escrituras. El objetivo de la oración eficaz es entender el corazón de Dios y alinear nuestra voluntad a la suya. Ya sea que lo hagas con tus propias palabras o inspirado o inspirada por el Espíritu Santo. Tus oraciones tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios para que realmente sean contestadas. Dice la Escritura, ¿no? Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, pues cuánto más Dios, siendo Dios, no va a dar las mejores cosas a sus propios hijos. Dice que si dio a su único hijo, ¿cuánto más no nos dará junto con él todas las cosas? Pero nos va a dar aquellas cosas que van conforme a su voluntad. Entre más memoricemos la palabra, entre más nos habituemos a la palabra, pues vamos a alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios y nuestras oraciones van a ser cada vez más eficaces. Jesús mismo conocía la voluntad de Dios y de alguna manera, pues su oración fue: Señor, si es posible, Padre, dijo, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero leerte por último una de las oraciones de Pablo, ahí en Efesios, y nosotros podemos buscar sus oraciones y ver el ejemplo de aquellas oraciones que van conforme a la voluntad de Dios. Ahí en Efesios capítulo 1, del verso 15 en adelante, dice Pablo: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él.
Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Debemos orar de esta manera. Debemos alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Que Dios de verdad nos dé esa sabiduría que necesitamos. Y te pido me acompañes de verdad. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a orar fervientemente. Hoy, mañana, todos los días. Dice Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Manifestemos nuestra confianza a través de nuestras oraciones con la autoridad de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, de una manera eficaz, conforme a su voluntad, y vamos a ver una gran diferencia en nuestras vidas. Acompáñame a orar. Señor, precioso Dios, esta tarde o en este tiempo, nosotros te rogamos que tú nos ayudes a valorar la oración. Ayúdanos, Señor, a entender este privilegio, esta bendición que tú nos has regalado, que podamos expresar, Señor, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en tu voluntad, que estas dos cosas se alineen y que podamos llegar, Señor, a ese trono de la gracia, confiadamente por los méritos de Cristo, y que nuestras oraciones sean para tu gloria, Señor, para tu gloria, que te honremos a través de nuestras oraciones y que podamos crecer, Señor, en sabiduría de cómo hacerlas. Te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos has regalado a través de la oración. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues un gusto haber estado aquí, compartir nuevamente contigo, y no quiero dejar de invitarte. Estos 4 martes de diciembre los vamos a aprovechar para honrar a nuestro Señor, y vamos a estar hablando acerca del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esto con el fin de este mes, honrar a nuestro Señor, y te invito a que nos acompañes. Te voy a dejar con una canción que quiero compartir contigo, hablando de la oración. Me gustaría que la escucharas, la meditaras y que esa pudiera ser nuestra oración. Te mando un abrazo. Bendiciones. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación.
que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. No he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir